Iniciamos un programa más de Detox Financiero en Tacones, conducido por Sagrario Cadena. Buenos días, Sagrario, estás espléndida hoy. Buenos días, Mónica, un placer. El viento nos trajo volando definitivamente esta mañana. Bueno, contemos. El tema de hoy es muy interesante, ese Sí. cuestionamiento. Mónica, en nuestro programa de Detox Financiero en Tacones, porque es para las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces no hablamos las mujeres de dinero, no hablamos de administración, por eso es enfocado a la mujer en tacones. Tenemos un invitado especial, me honra con su presencia, con su tiempo, la verdad, una persona que es tan experta, tan versada en muchos temas, el conductor del programa We the People. En esta su estación de radio Magic Latina Las Vegas, el señor Héctor Roca. Muchísimas gracias. Consideraciones. Muchísimas gracias, me y encanta. Agradecido por la invitación. Gracias, un placer. Hoy hablaremos acerca de un tema que es nuestra crisis económica. La verdad, Mónica, que es un tema que es controversial y también es alarmante y a la vez te intimida, porque si no entiendes el concepto, aunque sea términos básicos, te puede intimidar, ¿verdad? Entonces ese es un tema en cuanto a las finanzas, cuanto a la administración, cuanto a nuestra economía. Entonces simplemente voy a dar una breve nota que yo también aprendí, es de que cabe mencionar que Estados Unidos ha transicionado por un aproximado de 47 recesiones desde el año 1790. Estos datos gracias a Wikipedia, Google, que está siempre dispuesto. Bienvenido, Héctor, a tu programa Detox Financiero. Gracias. Cuéntanos brevemente un hincapié de tu programa We the People y los temas que impartes para la comunidad, por favor. Bueno, en términos generales se trata de un programa versado sobre cuestiones de índole política, enraizados en procesos históricos que traen mucho tiempo atrás. Y no están exentos en estos procesos, por supuesto, los factores económicos y financieros, que siempre están relacionados con la política, aún en periodos críticos como el que estamos atravesando. Exactamente, precisamente por eso pensé en ti, porque dije, ¿quién mejor que tiene la experiencia, tiene el conocimiento y que también impartes ese conocimiento a la comunidad, que es lo que hacemos en nuestros programas en esta estación, siempre pensando en cómo informarle, cómo educarle, porque siempre estamos aprendiendo todos juntos. Le comentaba al señor Héctor que para mí este tema también no es nuevo el concepto, pero en su integridad, su trasfondo, hay demasiada historia, ¿verdad? Entonces no lo vamos a entender en 30, 40 minutos, pero sí vamos a compartir con ustedes básicamente lo que está aconteciendo y la manera como esto se va a ir desenvolviendo, porque la pregunta es: ¿cuándo comienza la recesión o estamos a punto de comenzar? Y básicamente, Héctor, dime, ¿cuál es el problema, el motivo, de la recesión? ¿A qué se debe? Bueno, podríamos decir que si hablamos de las raíces, la recesión ya comenzó. Okay. Y que no sabemos en este momento a ciencia cierta qué proyección puede tener y qué volumen puede alcanzar. Exacto. Los motivos han sido, además de procesos previos, han sido fundamentalmente dos cuestiones que han afectado al mundo globalizado. Primero, la pandemia desatada a partir del año 2020. Correcto. Que obligó a un estancamiento, una paralización casi total de la actividad económica, que se sostuvo mediante mecanismos financieros, léase emisión indiscriminada de dinero por parte de los bancos centrales de los distintos países, para sostener la capacidad de consumo de la población
y por lo tanto el movimiento económico en general de cada país. Pero eso tiene un problema. ¿Cuál es? Que la emisión de dinero, que en definitiva es una mercancía más, en la medida que su volumen crece indiscriminadamente, pierde valor como capacidad de compra. Exacto. Y entonces se produce lo que se conoce como proceso inflacionario. Exacto, un hincapié, porque a mí me gusta aprender con palitos y manzanitas. A lo que te estás refiriendo es al dinero que de cierta manera se generó, se produjo, se puso a la disponibilidad de la comunidad, que muchos conocemos como el dinero que nos estuvieron contribuyendo el año pasado, el año antepasado, los cheques mejores conocidos como, ¿cómo se llamaban los cheques? El dinero, de ayuda financiera. El dinero, exactamente. Entonces, que el gobierno nos envió 1,200, 1,400 y todo el mundo contento, aplaudiendo y más felices. El unemployment. Más el desempleo, exactamente. Felices de la vida porque nos estaban ayudando. Qué gentileza tan más grande, ¿verdad? Y, perdón, para los que entendemos ese trasfondo, muchos estábamos preocupados. Más que alegría, era una preocupación. Porque ¿de dónde viene este Una dinero? preocupación mirando hacia el futuro. Exacto. En el momento era una necesidad ineludible de poder sostener el funcionamiento del Estado, ayudando al consumo, que es el motor de las economías del mundo, por lo menos del mundo occidental. Exacto. Y en este momento en buena parte del mundo en su totalidad. Sí. Por lo tanto, lo que tenemos en el horizonte es un exceso de moneda que no tiene respaldo. Exacto. Porque desde mediados del siglo pasado desapareció, por decisión del gobierno de Estados Unidos, desapareció el respaldo de la moneda en oro, que era algo que los bancos centrales tenían en su poder para que el papel que se emitiera, esa moneda papel, significara que uno tenía la posibilidad de ir al banco y canjearlo por el oro que correspondía a ese papel impreso. Wow. Y esto no es nuevo. Okay. O sea, lo inventaron los chinos hace varios siglos. Wow. Los primeros en crear papel moneda para sustituir a los metales preciosos como modelo de cambio fueron los chinos. Wow. Impresionante. Pero lo que estás diciendo es que el dólar en sí, el papel, tenía el respaldo o se podía cambiar por lo que era algo de peso, algo tangible, dijéramos. Y después había transcurrido ya la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tenía la posibilidad de dictar las reglas económicas del mundo y la capacidad financiera para hacerlo. Entonces, a diferencia del resto de los países, podía emitir dólares sin necesidad de tener respaldo, cosa que en el resto de los países, si hicieran el mismo mecanismo, no iban a tener los mismos resultados, porque el dólar se convirtió en la moneda de cambio en el mundo entero. Exacto. O sea, todas las transacciones entre estados y entre individuos y compañías se hacían y se siguen haciendo hasta el presente en dólares. Exacto. O sea que si el Banco Central de Estados Unidos emitía, nadie se enteraba. Interesante. Entonces, dirigiéndonos a la recesión, porque es súper interesante lo que nos estás compartiendo, Héctor. La recesión por costumbre es parte de un ciclo. Es altas y bajas,
siempre continuará sucediendo. En algún momento estudié que es cada temporada, se puede decir cada 10 años, digámoslo de esta manera, ¿verdad? Es más o menos el rulo histórico que se produce. Exacto. Más o menos en un periodo de una década. Exacto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de fechas, supongamos 2008 fue la última recesión, ¿verdad? Perdón, se puede decir que entonces tuviese que haber sucedido en el 2018. Ya estamos un poquito como que atrasados. Pero da la casualidad que aconteció la pandemia. Entonces eso fue en el 2020, si lo ponemos en un mapita de fechas de año. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos, de cualquier manera, tiene que suceder. Sí, indudablemente, probablemente lo que hizo la pandemia y posteriormente la guerra fue acelerar y disparar con mayor volumen el proceso inflacionario que finalmente termina en crisis económica. Exacto. Y que afecta de distinta manera a todos los países del mundo. En algunos casos, como acá, con una inflación del 7% anual, Exacto. que se considera un descalabro de tipo económico y posteriormente financiero. Eso en otros países, como la Argentina, por ejemplo, es mensual en lugar de ser anual. ¡Oh, wow! Así que en mayor o en menor medida, todo el mundo se va a ver afectado por el próximo periodo de recesión, sobre el cual hablaremos más adelante en qué va a consistir. Exacto. Cómo lo van a tratar de paliar los gobiernos. Un hincapié, mencionabas un número, a mí me gustan los números y me llama la atención que dijiste una inflación de 7, ¿verdad? Estaba estudiando que estamos en una inflación de 8.5. Bueno, el 7 fue un promedio que se había reconocido como un valor, digamos, de origen. Exacto. Y a cuánto eso puede ascender con las próximas estimaciones, producto de las medidas que se vayan a tomar, bueno, es impredecible. Pero de todas maneras, se considera que no va a alcanzar los 2 dígitos. Bueno, eso es una buena noticia por lo menos. Bueno, 2 dígitos dentro de 10. lo que, exacto, exacto. Del 8 al 10 ya estamos muy cerca. Claro. Pero entonces tenemos la inflación más alta desde 1981. Estamos hablando de un promedio de 41 años. Que no teníamos una inflación de este nivel. O sea, inflación quiere decir estamos pagando más por la gasolina, estamos pagando más por la comida, estamos pagando, es increíble, vas a un restaurante, un platillo son $18, $20, y no importa que vaya Tacos El Gordo, también ahí le van a costar $8 los tacos, porque inflación es, todo está aumentando de precio. Claro, pero además estamos hablando, en ese momento estamos hablando sobre los efectos posibles sobre el consumo, que indudablemente se va a reducir. O sea, en lugar de 2 tacos será 1. Exacto. En lugar de invitar a la tía, iremos solos. Exacto, ya, se limitó, se redujo. Pero hay áreas en las cuales no es posible practicar la reducción, como es, por ejemplo, el área de los servicios sociales y de la capacidad de retribuir a los retirados con una suma que les permita una vida digna. La inflación es el enemigo de los ingresos fijos. Así es. Porque indudablemente con cada mes que transcurre el valor de lo que reciben es menos. Y aún cuando traten de ajustárselo periódicamente, esos ajustes siempre vienen por detrás del proceso de aceleración inflacionaria. Con lo cual los salarios y las pensiones siempre terminan perdiendo. Desde luego.
E imagínate, para la generación de ustedes ya lo están viviendo ahorita, ¿verdad? Supongamos, no sé, un aproximado, una persona retirada recibe una cantidad, un aproximado, $700, no sé, quizás sea mucho, 700, 800, en otros estados, 1000 y cacho, ¿verdad? California es muy conocido por eso. Perdón, y estás mencionando que ya se está haciendo una reducción, entonces ya no son 700, ya va a 600, 680, 600, 500, ya. Pero para la generación un poquito más, más joven, ¿verdad? La que está en actividad todavía. Exacto, la que está en actividad, bueno, ya qué santo nos vamos a encomendar, ¿verdad? Porque ya serán $200, ya no sé, quizás se sabe que ya no va a existir. Pero obviamente eso es una preocupación tanto para las generaciones que, como dices tú, ya lo están recibiendo, pero para las que vienen, pues desde luego también. Con un agravante. Desde mediados del siglo pasado se viene anunciando las futuras limitaciones que va a tener el Estado para poder proporcionar una retribución de retiro Exacto. a la gente. O sea, el sistema de recaudación no alcanza a sostener el crecimiento de los núcleos pasivos de población. Exacto. O sea, Exacto. ¿cuál es la forma en que el Estado trata de atenuar esto? Exacto. Aumentar la edad jubilatoria. Pero eso tiene una contrapartida. Cuanto más tiene que trabajar la gente, menos posibilidades de ingreso de las nuevas generaciones a la fuente de trabajo. Exacto. Si alargamos la jubilación, el periodo de jubilación, habrá menos jóvenes que tengan acceso a esa vacante. Exacto. Dicen en el país de México, ya esas personas ya están respirando oxígeno extra, ¿verdad? Porque le están tomando el turno a los jóvenes. Pero, ok, quiero mencionar esto. Estamos hablando de la población que normalmente no tiene una cuenta de ahorro o plan de la vejez, porque por eso es conocido Estados Unidos, porque es o era el país de las oportunidades, donde aquí tú venías y trabajabas y el gobierno se iba a encargar de tu vejez, ¿verdad? Pero ahora ese no es el caso. No, lamentablemente no lo es acá y no lo es en el resto del mundo. Exacto. Es un problema generalizado y las reservas de los sistemas de pensión marchan en el futuro a una situación de quiebre. Exactamente. Bueno, ese tema podemos hablar mucho de ese específico, de esa área. Vamos a hablar en cuanto a lo que estamos viendo ahorita de la recesión. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, cuéntame lo que es el Producto Interno Bruto. ¿A qué se refiere? ¿Qué viene siendo eso de los gastos, la economía? Sí, el PBI o Producto Bruto Interno de un país es la diferencia que existe entre lo que gana por ventas al exterior, o sea, por exportaciones, de lo que produce en el país, menos lo que importa, menos lo que tiene que incorporar mediante gasto para mantener el funcionamiento. Por ejemplo, no todos los elementos de un producto son generados internamente en el país. Exacto. O sea, pongamos por ejemplo los carros. Sí. Muchos de digamos, los países que pueden producir los carros necesitan traer del exterior
tecnología para incorporar esos carros. Exacto, exacto. Entonces, el beneficio de exportar esos carros va a ser la diferencia que exista en el valor del carro en el mercado a donde se vende, menos lo que se ha tenido que pagar para completarlo. Y fíjate que mencionaste precisamente el automóvil, ¿no? El precio, ahora si tú quieres comprar un carro, aún un carro que venden las personas de persona a persona, no estamos hablando de un carro nuevo ni un carro de lujo, se convirtió en un gasto, dices tú, con $4,000 compraba un carrito, un Toyotita, un Hondita, como dicen las personas, ¿verdad? Como decimos, ya eso no es posible, ya te vas a comprar una bicicleta, o una motocicleta, porque ya el costo aún, y te lo digo porque mi familia tratamos de comprar 2 carros, supongamos el año pasado, dices, ¿verdad? Voy a comprar un carro de $8,000, $10,000 que tengo en efectivo, que tengo la fortuna de haber ahorrado. Oye, pero te vas a ir a comprar un carro que trae 100,000 millas. Entonces, es un mercado que dio una vuelta totalmente. Como ejemplo lo ponemos, ¿verdad? Que hay muchísimos ejemplos, no solamente ese. No, pero es uno de los que más afecta a la población de Estados Unidos porque está acostumbrada a vivir con un elemento que le es esencial, que es el carro. Exacto. Mientras que en otros países, hablemos de Asia, por ejemplo, mientras se fue desarrollando económicamente, la gente se movilizaba en bicicleta o en rickshaw. O sea, los carritos tirados por una persona. Sí. Hasta que la economía generó las posibilidades de que accedieran a automóviles. Pero en Estados Unidos la costumbre del carro forma parte de la vida cotidiana y la imposibilidad de acceder a uno representa una pérdida sustancial de valor social. Exacto. Te cuento que hace unos cuantos años atrás visité Ámsterdam y me llamó mucho la atención que todas las personas, estoy hablando del 2010, todas las personas manejaban un carro pequeño. Entonces, si eras de una familia de 5, pues la quinta persona tenía que llegar de otra manera, ¿no? Y de bicicleta. Y de bicicleta. Y me atreví a hacer la pregunta, ¿por qué todos manejan este carro tan pequeño? La respuesta me sorprendió. Me comentaron que las aseguranzas de carro o el Departamento de Motores y Vehículos te cotizaban en base al peso del carro. Entonces tu aseguranza mensual, tu cobertura mensual de carro era en base al peso que tenía el carro. Bueno, entonces ibas y comprabas un carro, el más ligero, porque imagínate, ahora estamos viendo lo que en esos países, me imagino, ya vivían desde antes, que el costo de la aseguranza de carro, la gasolina, etcétera. Entonces, ahora veo carros aquí en Estados Unidos, aquí en Las Vegas, camionetas, trocas, como le llaman a las personas. Aún mi carro, yo lo veo y digo, está gigantesco, ya no necesito este carro. Y a pesar de que a mediados del siglo pasado, los vehículos que circulaban por nuestras avenidas y nuestras calles eran considerablemente más grandes. Exacto. Con motores de 8 cilindros. Exacto. Entonces, lo que hacen los organismos de control, como el DMV, por ejemplo, lo que hacen es generar medidas para regular esos carros de manera tal de que se adquieran vehículos que consuman menos, o sea, reducir la dependencia de los hidrocarburos. Exacto. Porque al final de cuentas nos va a perjudicar de otra manera, que viene siendo el smog, ¿verdad? Quiero hacerte otra pregunta, Héctor. ¿Se puede decir
volviendo al tema porque me desvié un poquito, que estamos hablando de la inflación. Estaba estudiando y dicen que la inflación ahorita se está manejando de una manera muy agresiva. Por ejemplo, el mejor ejemplo que yo puedo compartir es el de los intereses. Entonces, están diciendo que está demasiado agresivo, que estamos manejando la economía. Obviamente los analistas pues lo van a ver de diferentes puntos de vista. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a si estamos siendo agresivos o más bien los que toman las decisiones, ¿verdad? La Reserva Federal está siendo agresiva, tendríamos que manejarlo de una manera diferente. ¿Cuál es tu opinión? No es posible manejarlo de una manera diferente. Las tasas de interés son, para los bancos centrales, el mecanismo que permite luchar contra la inflación. Porque en la medida que aumentan las tasas de interés, se hace mucho más difícil el consumo. Hablemos de viviendas, hablemos de automotores. El aumento de la tasa de interés hace de que menos cantidad de personas tengan acceso a los bienes. Esa es una forma de parar la inflación, porque la inflación es como un globo que se infla con la demanda que exista por parte del público. Si desalentamos la demanda, es una manera de desinflar ese globo inflacionario. Por lo tanto, es la herramienta del que disponen los bancos centrales para combatir, y una de las principales, para combatir la inflación. Así que la agresividad que exista en eso va a depender de la idea que tengan los bancos centrales de la urgencia para aplicar esa herramienta. Es la estrategia que se utiliza, la que se tiene que utilizar, que al final de cuentas nos está dando una dirección como consumidores a qué hacer o qué no hacer. Exactamente. Entonces, en base a los inversionistas, porque también estas son señales que se les mandan a los inversionistas, ¿verdad? Los inversionistas, ese es el momento donde toman la decisión, retiro mi dinero, sigo invirtiendo. ¿Qué es el pensamiento de los inversionistas? Los inversionistas, en términos generales, porque hay distintos tipos de inversiones. Por ejemplo, hay inversiones que son de carácter inmediato. Como por ejemplo, los valores de la bolsa. Con sus fluctuaciones que son diarias. Los inversores que juegan en ese nivel, lo que están atentos permanentemente es a la sensibilidad de los cambios que se producen en el mundo sobre, por ejemplo, precios de insumos básicos. Por eso ha aumentado la madera, los metales, o sea, todo tipo de provisiones que son necesarias para las industrias. Y por supuesto los hidrocarburos. Entonces, esos inversores que hacen una especie de apuesta a la inmediatez van regulando sus inversiones de acuerdo a las fluctuaciones de la bolsa. Pero en el caso de aquellos que eligen hacer inversiones de más largo plazo, como pueden ser las inmobiliarias, se atienen más bien a los procesos donde las demandas y las ofertas crean un balance favorable para su intervención en el mercado. Por ejemplo, si caen los precios de la vivienda producto del aumento de los intereses, ahí van a entrar a comprar, a la espera de que el nuevo rublo de la economía lleve nuevamente el mercado inmobiliario a un nivel que le produzca ganancias. Eso sería mediano y largo plazo.
Y después hay inversiones en las áreas de innovación, que son en general todas las que están relacionadas con las nuevas tecnologías, que eso en este momento está también relacionado con, por ejemplo, las monedas digitales. Sí. O sea, el Bitcoin y Sí. otras parecidas. Pero bueno, eso ya obedece a análisis muy complicados Sí. y muy pasibles de tener errores, producto de esa complicación. O sea, quien apuesta en el mercado inmobiliario apuesta a la certeza. Quien apuesta a los Bitcoin y apuesta a la tecnología sabe que corre un riesgo mayor. Exacto. Y me gusta que hiciste esa aclaración o explicaste esas diferentes maneras de invertir. Yo creo que muchos de los televidentes se identifican más con la inversión inmobiliaria, que vienen siendo las casas, ¿verdad? Entonces muchas personas dicen, bueno, nos esperamos porque va a pasar lo que pasó en el 2008. Vamos a poder comprar casas a $40,000. Esa no es la cuestión, esa no es la situación, porque en aquella época la recesión fue un tema, una situación totalmente diferente. Hay películas que ustedes pueden ver, se pueden informar muy buenas de lo que aconteció y que se veía venir desde antes del 2008. Obviamente, en mi opinión personal, fue secuela del ataque del 9/11, ¿verdad? Entonces se fue dando como que cada cosita es como que el switch, el efecto dominó, exactamente, donde teníamos que todos pagar el precio de alguna manera u otra. Entonces, en este caso, volviendo al tema de las compras de la casa, de compras o inversiones hipotecarias, no va a ser el caso, ¿verdad? No hay procesos absolutamente similares. Si bien la historia nos da ejemplos muy parecidos, no son mellizos, con lo cual seguramente va a haber diferencias que tal vez en este momento no podemos prever. Exacto. Pero hay en las conductas de los estados y los gobiernos, hay matices que suelen determinar el resultado final de sus acciones. Sí. Por ejemplo, el 2008 tuvo varias raíces, como por ejemplo una como la que mencionaste, pero la mayor de todas fue el exceso de confianza en los momentos financieros de inversión, con lo cual se produjo lo que llaman una burbuja económica. ¿Qué son las burbujas? Son cosas de crecimiento rápido, de impactante desarrollo, pero que carecen de sustento, con lo cual se pueden desinflar con mucha rapidez. Y esas burbujas lo que no desestabilizan las bases de las economías, pero sí ponen en riesgo todas las inversiones de, digamos, el ciudadano común. Exacto. O sea, quienes más pierden en esas burbujas son precisamente los muy pequeños inversores. Sí, exactamente. Ahora, la pregunta que todos tenemos y que sé que están pensando, me están viendo con ojos de ya dinos la respuesta, es, ¿tenemos una fecha exacta o no exacta, pero un aproximado? ¿Sabemos cuándo es que se va a dar la recesión? Tú dijiste algo muy importante que cabe mencionar, es de que ya comenzamos. Exactamente. Ya estamos en la recesión. Son como las enfermedades terminales. Lamentablemente hay un proceso que se inicia y no es perceptible en su comienzo. Exacto. Pero a medida que se va desarrollando el mal, los síntomas se van haciendo cada vez más evidentes. Sí. Y no podemos negar que esto ya comenzó.
los síntomas estamos comenzándolo a ver, pero como en las enfermedades terminales, cuando aparecen los síntomas ya es tarde. Sí, ya. O sea, se pueden tomar medidas, pero son medidas para tratar de contener el mal que ya está inserto. Bueno, y así como una enfermedad, si pudiésemos compararlo, que pudiésemos decir de una manera generalizada, 6 meses, 12 meses, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se va a reflejar en nuestros bolsillos? Porque desafortunadamente no ponemos atención cuando vemos que es de alguien más el problema, porque la guerra está en Ucrania, está allá en Rusia, aquí no nos percatamos de que estamos en medio de una guerra, porque no está aquí afuera de mi casa. Es lo mismo con la recesión. No están las bombas ni las balas afuera de nuestra casa. Exacto. Pero sí los resultados económicos que devienen de esa conflagración. Exacto. O sea que el olor a la pólvora nos va a llegar. Exactamente, va a llegar porque va a llegar. Y entonces, en cuanto a la recesión de Estados Unidos para nosotros aquí, ¿cómo se va a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Va a depender fundamentalmente ya de un balance que se está viendo a nivel internacional, porque, hablemos en términos históricos, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la potencia que manejaba la economía mundial y que tenía un contrincante menor al que terminó destruyendo, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso le permitió a Estados Unidos tomar las decisiones en nombre de todo el mundo civilizado. Eso, en este momento, se está poniendo en tela de juicio por el crecimiento de las economías de Asia, particularmente la de China, que se espera que para alrededor, como máximo, del 2013, alcance una paridad de desarrollo igual que la que tiene Estados Unidos. Cuando eso suceda, Estados Unidos no va a poder exportar sus problemas de tipo financiero y económico al exterior. Y ahí vamos a comenzar a ver los problemas que se van a ir acrecentando en la medida, si no cambia esta proyección que se está dando, se van a ir incrementando en la medida del crecimiento económico de China, que se calcula que para alrededor de mediados de siglo va a duplicar, siguiendo este camino, la capacidad económica de Estados Unidos, con lo cual se convertiría Estados Unidos en una potencia absolutamente secundaria. Wow. ¿Y qué está mostrando este camino? La forma en que se están comportando las naciones de mayor volumen poblacional. China, la India, que acaba de asociarse en este momento al campo de los países que no van a acceder a las sanciones, o sea, no van a participar de las sanciones. Sí. Japón, que ya se dijo que se abstiene a continuar con sus niveles comerciales con Rusia, y algunas otras economías emergentes de Asia. O sea, el mundo apunta para cambios que tal vez no veamos en forma inmediata, pero que sí se van a empezar a dar entre el 2027 y el 2030. Ahí vamos a empezar a ver, ahí se va a empezar a abrir la puerta por la cual va a entrar la tormenta económica en el futuro. Exactamente. Entonces, vamos a concluir. ¿Cómo nos debemos de preparar, Héctor? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos?
A las personas siempre nos gusta que nos digan el paso 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y como estaba yo leyendo, ¿verdad? Leí varios artículos y en conclusión a la pregunta de cuándo va a suceder en la próxima recesión, leí entre el próximo año 2023 hasta llegar al primer trimestre del 2024. Entonces se puede decir, porque a las personas nos gusta que nos den un laveraje de tiempo, que tenemos 12 meses para prepararnos, no para lo que estamos hablando del 2027, 2030, pero para es otra cosa distinta. Exactamente, para lo que está aconteciendo ahorita ya en un año, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? En principio, tratar de reducir el caudal de deudas que particularmente tenga cada uno. Perfecto. O sea, a sanear la economía del hogar para tener menos resquicios por donde se introduzca en nuestra vida cotidiana la recesión. Exacto. De todas maneras la vamos a sufrir como todos los vecinos. Exacto. Lo que pasa que una cosa es que los vecinos vean en peligro su modelo de existencia. Exacto. Y otra cosa es que nosotros participemos de ese consumismo que hasta el presente nos ha llevado al endeudamiento. Exacto. Que se solucionaba en lo particular mediante recurrir a recetas de desconocer las deudas. Exacto. Número 1, lo que acaba de decir Héctor, prioridad de pagar tus deudas. Entre menos deudas tengas, menos estás pagando a los bancos. El dinero se ve más bonito en tu banco, en tu cuenta, que en el banco, en la cuenta del banco, del deudor, ¿verdad? Entonces dice, elimina tus tarjetas, elimina, paga. Tienes que estar más fuerte en esas áreas para que te rinda más, ¿verdad? Entonces es eliminar. ¿Cuál sería una número 2? A ver si estamos en el mismo sentir. Tratar de generar nuevas posibilidades para el grupo familiar de generación de ingresos. Okay. Que no es fácil para aquellos hogares donde todos están acostumbrados a depender de un trabajo remunerado. Sí. Entonces existe una necesidad imperiosa de diversificar Sí. las posibilidades de ingresos. Sí. A lo que te refieres es a no solamente estar esperanzados al pago de tu trabajo, sino crear en tu familia o iniciar una compañía, un servicio donde tú seas quien organiza y administra, ¿verdad? Cuántos clientes vas a tener y vas a ser remunerado en ese negocio que tú tienes, aparte del trabajo. El otro que yo quiero dar es, que me gustó el que tú compartiste, los dos que tú compartiste, dice, hay que eliminar gastos. O sea que la primera fue pagar las deudas y obviamente ahorrar. Como dice el señor Héctor, puedes tener un negocio aparte, diversificar. ¿Dónde más? ¿Cómo más puedo ganar? Ya el tiempo ya no es el mismo, ya no solamente podemos depender del ingreso de solamente un adulto, ya tenemos que depender de 3 adultos, supongamos, ¿verdad? Y el último que yo puedo decir es, ¿qué puedes eliminar? ¿Qué gastos puedes eliminar? Conscientemente decir, esto es un lujo, se puede decir, o por un lapso de tiempo vamos a evitar hacer este tipo de gasto. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que las personas se llevaran en este día. Héctor, muchísimas gracias. Querría acotarte algo. Sí. Esto último que estás mencionando es tanto o más importante que los dos anteriores. Okay. Porque lo que este punto indica
es que es necesario un cambio cultural. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la historia de las familias se cimentó sobre la teoría del consumo. Ese consumismo ha penetrado a las familias a través de generaciones. Está en la raíz de la cultura estadounidense. Así es. Y generar un cambio cultural que nos haga reducir el consumo a las cosas vitales, Sí. es un cambio importante. Un shift total. Y hay que ver de qué manera la generación, tenemos que dirigir nuestro intento educacional hacia las nuevas generaciones. Así es. Porque las anteriores ya tienen estructuradas Exacto. las conductas. Ya están Podrán- programadas. Exacto, podrán aceptar algunos cambios, pero decirle ya a un adulto que se ha acostumbrado a un modelo de consumo, Así es. que tiene que comprarse una bicicleta, Ah, se va a hacer sumamente difícil. nos podemos... Debemos dirigirnos a los jóvenes. Me encanta, muchísimas gracias, te agradezco. Podemos seguir hablando, yo creo que otra media hora, otro programa vamos a Otro hacer, programa. porque esto fue simplemente muy educativo, tanto para nosotros obviamente como para la comunidad, y les damos las gracias. Recuerden que estamos aquí para darles la información que tenemos. Visiten We the People, el programa del señor Muchas Héctor gracias. Roca, y muchísimas gracias, Mónica, y a los televidentes por acompañarnos. Vamos a saludar a Alejandro Suárez, que nos está viendo, Elia Márquez, que nos está viendo, Perla Gardón, que nos está viendo, Mariela Fuentes y José Vázquez. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Detox Financiero en Tacones, por esta Sur Radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Chinchiri, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.